Hay dinámicas familiares que uno acepta como normales, simplemente porque no conoce otra cosa. En mi casa, desde que tengo uso de razón, existía una regla implícita que jamás se cuestionaba. Nunca, bajo ninguna circunstancia, se me permitía quedarme solo a dormir. Si mis padres tenían que viajar por una emergencia, mi hermano mayor se quedaba conmigo. Si mi hermano tenía algún compromiso, venía un tío, un primo o algún conocido de la familia cuya única tarea era pasar la noche bajo nuestro techo. Yo crecí pensando que era una muestra excesiva de sobreprotección. Tal vez un miedo irracional de mis padres a que la casa fuera blanco de delincuentes. Me parecía un chiste, una costumbre inusual que con los años empezó a molestarme, pues sentía que me trataban como a un niño indefenso. Pero el día de hoy, las cosas cambiaron. Mi hermano se mudó de la ciudad hace meses y mis padres tuvieron que salir de madrugada hacia la capital por un asunto legal que no admitía prórrogas. Cuando mi padre me anunció que esta vez no habían conseguido a nadie para acompañarme y que pasaría mi primera noche completamente solo, sentí una oleada de alivio. Por fin tendría la casa para mí. Sin embargo, antes de cruzar la puerta de la entrada, mi padre se detuvo en seco. Su rostro no reflejaba la ligereza de quien se va de viaje. Me miró con una fijeza incómoda, me tomó del hombro con una fuerza inusual y me extendió un papel doblado. «No quería que este día llegara tan pronto, Diego», me dijo con la voz tensa. «Pero ya no pudimos evitarlo. Sigue estas reglas al pie de la letra. No discutas, no preguntes, solo cúmplelas». Tomé el papel para evitar una confrontación innecesaria. Cuando el coche de mis padres se alejó por la avenida, entré a la sala y desdoblé la hoja. Era un papel tamaño oficio, amarillento y sumamente gastado, crujiente al tacto, como si hubiera pasado por decenas de manos antes de llegar a las mías. Esperaba encontrar las típicas instrucciones domésticas: cerrar bien el gas, no dejar luces encendidas, asegurar la chapa exterior, pero en la parte superior, escrito con una tinta negra y gruesa que parecía haber sido remarcada varias veces, destacaba un encabezado que me provocó una pequeña carcajada. Reglas para sobrevivir si te quedas solo. Debajo del título, una nota introductoria le daba un giro maldito a la situación. Hola, aventurero. Seguramente esta es la primera vez que te quedas solo en esta casa. Eso significa que has alcanzado la edad suficiente para afrontar la herencia familiar. Es indispensable que cumplas con las siguientes indicaciones al pie de la letra si quieres amanecer con vida. Mucha suerte. Pensando que se trataba de una broma muy elaborada de mi padre y mi hermano para asustarme en mi debut en la soledad, comencé a leer el listado. La lista constaba de 10 instrucciones precisas. La regla número 1 exigía que, antes de acostarme, asegurara cada puerta y ventana de la propiedad, colocando llave a todos los candados y cerrando las cortinas por completo, haciendo especial énfasis en las del baño. La regla número 2 me ordenaba ir a la cocina, abrir el primer cajón de la derecha y tomar un encendedor azul para llevarlo conmigo a la cama. La regla número 3 y la 4 establecían el límite del tiempo. Debía estar acostado exactamente a las 10 de la noche, usando únicamente el reloj de mi celular como referencia, advirtiéndome que el gran reloj de péndulo que está en la pared de la sala intentaría confundirme alterando sus manecillas. Después de las 10, el movimiento está prohibido. Si estás fuera de tu habitación, algo entrará por ti y te llevará. Dictaba el papel. Las siguientes reglas describían una serie de eventos que ocurrirían durante la madrugada. La regla 5 advertía que el teléfono de la sala sonaría entre las 10 y las 10:30 de la noche y que bajo ninguna circunstancia debía contestar, pues se trataba de una trampa.
La regla 6 me ordenaba poner una alarma a la 1:50 de la mañana, 10 minutos antes de que el cerrojo de mi propia habitación se botara solo. Mi única tarea sería levantarme, acomodar el cerrojo en su lugar y regresar a la cama sin importar los pasos o los golpes que se escucharan del otro lado. La regla 7 era la más extraña. A las 3:00 de la mañana sentiría a alguien sentarse en la esquina de mi cama. No debía asustarme. Esa presencia tomaría el encendedor azul. Encendería un tabaco, cuyo olor y humo percibiría con total claridad. Y, tras agradecer, se marcharía devolviendo el encendedor. Inmediatamente después, según la regla 8, escucharía a mi familia llegar a la casa haciendo mucho ruido, llamándome por mi nombre e insistiendo de forma ruda para que les abriera la puerta del cuarto. No abras, es una trampa, repetía la hoja. Las últimas 2 instrucciones me prohibían asomarme a las ventanas o pedir ayuda exterior, recordándome que el internet y la señal telefónica morirían a las 10 y me obligaban a no salir de la habitación hasta que el celular marcara las 7:00 de la mañana, advirtiéndome que no confiara en la luz del sol que pudiera filtrarse por las cortinas. Al final del texto, una postdata aumentaba la tensión. Esta es tu primera noche, el principio de otras tantas pruebas. Es normal tener miedo. Cumple las reglas y todo saldrá bien. Ah, y una última cosa, en caso de que falles en alguna regla, dentro del closet hay una caja de madera. Métete dentro. Solo en caso de fallar, podría salvarte. Terminé de leer con una sonrisa nerviosa. Caminé hacia el closet de mi recámara. Aparté la ropa colgada y, para mi sorpresa, en el fondo oscuro del armario descansaba una caja de madera alargada, rústica, lo suficientemente grande como para que un hombre adulto se acurrucara en su interior. Miré la pantalla de mi celular. Eran las 9:47 de la noche. El ambiente en la casa empezó a sentirse extrañamente denso. Decidí, más por el respeto al esfuerzo de la broma que por verdadero temor, seguir el juego. Fui a la cocina, tomé el encendedor azul del cajón indicado, aseguré las puertas y me encerré en mi habitación. A las 9:59 de la noche me recosté en la cama con el encendedor en el buró y el celular en la mano. En el segundo exacto en que el reloj digital cambió a las 10, un silencio sepulcral cayó sobre la casa. La pequeña barra de señal de mi teléfono desapareció por completo y el icono del Wi-Fi se apagó. Al mismo tiempo, desde la sala, el reloj de péndulo comenzó a sonar, emitiendo 10 campanadas lentas, profundas, que continuaron sonando 11, 12, 13 veces, perdiendo el ritmo natural del tiempo en un eco distorsionado. A las 10:12, el ambiente se puso peor. El teléfono de la sala, un aparato antiguo de línea fija que casi nadie usaba, comenzó a sonar. El timbre metálico rasgó la oscuridad de la casa con una insistencia violenta. Sonaba 5, 10, 15 veces sin detenerse. Mientras escuchaba el repique lejano, una sensación de frío absoluto invadió mi recámara. La idea de levantarme a descolgar cruzó mi mente por un segundo, pero recordar la rigidez con la que mi padre me entregó el papel me mantuvo pegado a las cobijas. El teléfono dejó de sonar a las 10:28, dejando tras de sí un zumbido incómodo en mis oídos. Logré cabecear un par de horas, arrastrado por un cansancio nervioso, hasta que la vibración de mi alarma me despertó a la 1:50 de la madrugada. Me senté en el colchón, frotándome los ojos en la penumbra. A las 2, en punto tal como lo había predicho el papel, escuché un chasquido metálico seco. El pasador de la puerta de mi cuarto se deslizó hacia atrás por sí solo, abriendo la hoja unos centímetros. Un olor a tierra húmeda y a encierro se filtró por la abertura. Venciendo el temblor de mis piernas, me levanté, caminé hacia la puerta y empujé la madera para volver a pasar el cerrojo.
Justo en el momento en que el metal encajó en su sitio, algo golpeó la puerta desde el exterior. Fue un impacto pesado, como si un cuerpo grande se hubiera dejado caer contra la madera. Inmediatamente después, escuché el sonido de unos pasos lentos, arrastrados, recorriendo el pasillo de arriba a abajo, deteniéndose a intervalos regulares para rascar suavemente la superficie de la puerta con lo que sonaban como uñas largas. Me metí a la cama de un salto, cubriéndome hasta la barbilla, con los ojos fijos en la madera que vibraba sutilmente ante la presencia que aguardaba afuera. El reloj del celular marcó las 3 de la mañana. Los pasos del pasillo se extinguieron, pero la temperatura de la habitación descendió tanto que mi respiración comenzó a crear vaho. De pronto sentí un peso real en la esquina inferior derecha de mi colchón. Los resortes crujieron y la tela se hundió de manera pronunciada, como si alguien de gran envergadura acabara de sentarse a los pies de mi cama. El pánico me paralizó las cuerdas vocales. No había ninguna silueta visible en la penumbra, pero el espacio estaba ocupado. Escuché el chasquido del encendedor azul que estaba en mi buró. El haz de luz iluminó por una fracción de segundo la nada, y luego vi un punto rojo encenderse en el aire. El sonido de una inhalación profunda llenó el cuarto, seguido por el aroma espeso, rancio y sumamente realista de un tabaco de hoja. El humo comenzó a flotar en la habitación, disipándose contra el techo. Durante 5 minutos, la presencia permaneció allí, fumando en un silencio absoluto que me permitía escuchar el latido desbocado de mi propio corazón. Finalmente, el punto rojo se apagó en el aire. El encendedor regresó al buró con un golpe seco y una voz áspera, rasposa, que parecía venir de ninguna parte, susurró en la esquina: «Gracias». El colchón recuperó su forma original y el olor a tabaco comenzó a desvanecerse. Pero no tuve tiempo de respirar. Apenas un minuto después, el estruendo de la puerta principal de la casa azotándose me hizo dar un brinco. Escuché pasos apresurados subir las escaleras, pasos que reconocí al instante. Eran los zapatos de tacón de mi madre y las botas pesadas de mi padre. Llegaron al pasillo hablando en voz alta, con un tono de urgencia que me pareció totalmente real. «Diego, Diego, abre la puerta», gritó la voz de mi madre desde el otro lado, golpeando la madera con desesperación. «Tuvimos un accidente en la carretera. Tu padre está herido. ¡Abre ya!». La voz sonaba idéntica, con el mismo matiz de angustia que mi madre usaría en una situación real. Estuve a punto de levantarme, movido por el instinto filial, pero la regla 8 cruzó mi mente con una claridad brutal. «Se pondrán muy insistentes y rudos. No abras». Al ver que no respondía, el tono de las voces cambió drásticamente. La calidez de mi madre se transformó en una voz ronca, violenta y cargada de un odio profundo. «Abre la maldita puerta, Diego», bramó lo que sonaba como mi padre, comenzando a patear la madera con una fuerza que amenazaba con romper las bisagras. «Sabemos que estás ahí solo. Abre o va a ser peor». Los insultos y los golpes se prolongaron durante más de 1 hora, una tortura psicológica que me obligó a taparme los oídos con la almohada mientras lloraba de puro terror en medio de la cama, resistiendo la inmensa presión de ceder para terminar con el ruido. A las 5:30 de la mañana los gritos cesaron. Un silencio tenso volvió a reinar. Poco después, una claridad brillante, hermosa y cálida comenzó a filtrarse por las orillas de mis cortinas, iluminando la habitación con lo que parecía ser una mañana radiante de sol. Sentí una imperiosa necesidad de levantarme, abrir la puerta y salir al baño, a lavarme la cara para dejar atrás la pesadilla. Sin embargo, miré la pantalla de mi celular. El reloj digital marcaba apenas las 5:42 de la mañana. La regla 10 fue mi salvación. No uses la luz de la ventana como referencia. Si no son más de las 7:00, no es seguro salir. Al fijar la vista en la cortina iluminada,
me percaté de un detalle perturbador. La luz no se movía con el paso de los minutos, permanecía estática, artificial, como una pantalla gigante colocada detrás del vidrio para engañar a mis sentidos. Si hubiera abierto la puerta en ese instante, guiado por la falsa mañana, habría salido directamente a los brazos de lo que sea que estuvo gritando en el pasillo. Esperé en la cama, contando cada segundo, con el encendedor azul apretado en mi mano derecha. El tiempo se estiró de una manera agónica hasta que finalmente los números del celular cambiaron a las 7:01 de la mañana. En ese preciso instante, la luz artificial de la ventana se apagó de golpe, revelando la verdadera penumbra grisácea del amanecer real. La señal de mi teléfono regresó con una ráfaga de notificaciones acumuladas. Me levanté con el cuerpo entumecido, abrí el cerrojo de la puerta y salí al pasillo. La casa estaba completamente vacía, fría y en perfecto orden. No había marcas de golpes en la madera, ni olor a tabaco en la sala, ni rastro del accidente en la entrada. Todo parecía normal, una mañana ordinaria de domingo. Caminé de regreso a mi habitación y guardé el papel oficio en el cajón de mi buró. Sé que mis padres regresarán mañana y sé que actuarán como si nada hubiera pasado. Pero ahora comprendo el porqué de la compañía obligatoria durante todos estos años. Esta fue solo mi primera noche, la primera prueba de una herencia de sangre que no puedo rechazar. Mientras miro la caja de madera en el fondo de mi closet, solo puedo pedirle a Dios tener la fuerza suficiente para la próxima vez que el reloj marque las 10 y me quede completamente solo en la oscuridad.